y 15.000. Y mientras Rusia invade el este de Ucrania, la alianza militar con Estados Unidos se pone en entredicho. Con Donald Trump al frente se ha cuestionado el artículo 5 de la OTAN, el que obliga a la defensa mutua en caso de ataque militar a un país miembro. En este contexto, la Unión Europea se muestra débil y dependiente, algo que podría ser diferente si contase con un ejército propio. Sin embargo, es poco probable que esto suceda. ¿Por qué? Porque la Unión Europea prefiere seguir dependiendo de Washington en lugar de impulsar su autonomía militar en un mundo cada vez más multipolar. Nos lo cuenta Pablo Llanone. Imaginemos que mañana Rusia invade Polonia. Europa corre a activar dos artículos, el 42.7 del Tratado de la Unión Europea y el 5 de la OTAN. Con el primero, logra que cada país envíe sus tropas y equipo a Polonia. Rusia ya veía venir esto y no es que le importe demasiado. Para Moscú no es un ejército, sino un conjunto de tropas que hablan distinto idioma, que carecen de mando único, que no están coordinados y que encima no tienen suficiente capacidad aérea pesada y defensa antimisiles. Las líneas rusas se siguen abriendo frente. Entre tanto, Estados Unidos, o mejor dicho, Donald Trump, se plantea, sentado lánguidamente en el despacho Oval, la definición del artículo 5 de la OTAN, que obliga al apoyo de países de la alianza a un Estado miembro atacado. Finalmente decide apoyar a la Unión Europea. Trae su inteligencia satelital en tiempo real, su defensa antimisiles de largo alcance, su superioridad aérea y su infraestructura de mando unificada. Todo este flujo comienza a salir a mansalva de las bases de Europa y Norteamérica y aterrizan en territorio polaco. Disuadido, Rusia decide negociar. Viendo el panorama planteado, está claro que la Unión Europea depende de Estados Unidos en exceso. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué implica que dependa de esta forma de Washington? ¿Esta alianza duraría siempre en caso de entrar en una guerra? ¿Qué habría pasado si Rusia no hubiese decidido negociar? El coste de no tener un ejército europeo nunca se ha hecho notar hasta el momento, pero está ahí, de fondo, moldeando la situación geopolítica del continente. La falta de este ejército no solo supone problemas de coordinación, sino falta de armamento propio, un aspecto clave de la independencia militar y la independencia estratégica. Así lo expresa José María Pardo de Santayana, coronel retirado. Que no hay autonomía estratégica sin autonomía también de la industria militar. Una de las experiencias que se ha podido comprobar de la guerra de Ucrania es que una de las razones por las que Rusia está resistiendo mucho más de lo que se esperaba que pudiera resistir es porque tiene una industria militar muy poderosa. Volvamos a imaginar que estamos en guerra con Rusia y que Moscú decide no negociar. El apoyo de Estados Unidos se vuelve crucial e indispensable para resistir los ataques rusos, primero durante días, luego meses, luego años. Washington se desgasta militarmente, algo que China aprovecha para tomar Taiwán. Estados Unidos se ve obligado a dejar de enviar cazas F-35 a suelo europeo, al mismo tiempo que deja de suministrar tecnología punta a las empresas de defensa del viejo continente. José María Pardo. Cuando un país compra un medio, y sobre todo un medio muy avanzado, a otro país, tiene una dependencia de que ese país pueda, por ejemplo, dejar de venderle repuestos o no darle algún mecanismo muy concreto que marca la diferencia en el empleo de ese arma. Si la Unión Europea hubiese contado con un ejército unificado y un plan armamentístico bien organizado, podría haber coordinado a toda la industria para ir dando respuesta a las necesidades en el campo de batalla, tal y como pasa en Ucrania en la actualidad. La industria termina siendo una parte del eslabón logístico. Cuando se va descubriendo sobre la marcha en la guerra que un armamento tiene una nueva necesidad, la propia industria va produciendo aquello que el país necesita. Y como los cambios en el campo de batalla son tan rápidos, en cosa de meses, de mes y medio, se producen cambios tecnológicos, solo el país que tiene su propia industria puede estar adaptando sus necesidades, sus capacidades, según las necesidades que van evolucionando con el propio conflicto.
Tener un ejército propio daría a la Unión Europea el poder de disuadir a Rusia y fortalecer la defensa del bloque occidental. Moscú no vulneraría el territorio de la Unión Europea en ningún momento. Estados Unidos no tendría que entrar al conflicto y no habría riesgo de que países como China aprovechasen la situación de debilidad de Washington. Sería un juego de suma para Occidente. Pese a ello, sigue sin hacerse. ¿Por qué? Actualmente, la Unión Europea cuenta con la CSPD y el PESCO, dos organizaciones que funcionan como mecanismos de cooperación militar en misiones externas. Son flexibles y cada país decide cuánto participa. Su principal diferencia frente a un hipotético ejército europeo es que no hay un mando común permanente, lo que dificulta esa mayor coordinación e inversión conjunta en armamento. Para esto haría falta que los Estados miembros cediesen parte de su soberanía militar a Bruselas. Para hablar de ejército europeo hay que hablar de soberanía. Es un atributo del Estado soberano y solo un centro de poder que tenga soberanía puede tener un ejército propio. Esta decisión dependería de los propios estados, todos ellos tendrían que ratificar la medida. Evidentemente, países como Hungría, Eslovaquia o República Checa se opondrían, y países que en principio podrían considerarse más afines a ceder una mayor soberanía militar, también son reacios. Tiene mucho que ver la percepción de la amenaza, muy diferente en países bálticos frente a países ribereños. A esto apunta Manuel José Gazapo Lapallese, doctor en Relaciones Internacionales. Los países del norte y del este han invertido y están invirtiendo mucho más dinero, mucho más atención en reforzar sus capacidades de defensa y de seguridad y por ende de insuflar mayor capacidad en sus estrategias de disuasión. Y es lo que ocurre, sin embargo, en la Europa del Mediterráneo, en la Europa central, donde la amenaza por una cuestión de kilómetros la vemos más lejana y sin embargo esa amenaza sigue estando muy presente porque, por ejemplo, toda la influencia de la esfera rusa se transmite también en África. Sin una amenaza del todo clara, el ejército europeo no tendría ese efecto psicológico que, llegado el momento, puede ser de gran ayuda. Escuchamos al respecto a Frédéric Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid. Lo mismo que hay que hacer para dar señales no solo al enemigo potencial, en este caso es Rusia, sino también a nuestra propia opinión pública para darle un sentimiento de relativa seguridad o de relativa capacidad a reaccionar frente a la amenaza. Más allá de esa falta de percepción de la amenaza y esa negativa a ceder soberanía, se encuentra un problema que se siente estructural, la ya mencionada dependencia de Estados Unidos. Existe el temor de que una mayor soberanía militar común podría alejar a Washington y su paraguas nuclear, esencial para disuadir a Rusia. Aunque una mayor integración de la Unión Europea haría más fuerte a Occidente y con ello a Washington, a día de hoy Estados Unidos prefiere ahondar en esa dependencia antes que reducirla. Lo que podría ser un juego de suma acaba por verse como un juego de suma cero.